Hola a todos y bienvenidos. Vamos a comenzar un nuevo tema sobre la historia de la iglesia primitiva. Vamos a analizar un poco el mundo de la iglesia primitiva. La iglesia cristiana nació en un mundo ya envejecido. Grandes imperios habían surgido y luego desaparecido. Las glorias de Egipto, Sumeria, Babilonia, Asiria, Persia y Grecia eran cosas del pasado. Ahora Roma, el más grande de los imperios, regía el mundo civilizado. Fue casi exclusivamente dentro de ese imperio que la iglesia cristiana pasó los primeros 5 siglos de su existencia. Antes de comenzar el estudio de la historia de la iglesia, es importante considerar brevemente las características principales del mundo en el cual se desarrolló. Para ello debemos tener en cuenta el Imperio Romano, el trasfondo judío de la iglesia, la influencia del pensamiento griego y las distintas religiones que el cristianismo halló en su derredor. La iglesia cristiana nació dentro del Imperio Romano. Esta grande y poderosa comunidad de naciones se extendía desde lo que hoy es Irán hasta Inglaterra y desde el Sahara hasta el noroeste de Alemania. El mar Mediterráneo no bañaba, como hoy, las costas de muchas naciones. Más bien constituía una gran vía de comunicación interna que unía las distintas provincias del imperio que lo rodeaba por todos lados. Cientos de tribus vivían dentro de las fronteras de Roma y había naciones bajo su férula cuya historia databa de mucho antes de su fundación. El centro del imperio era Roma, donde todo el poder estaba en manos del emperador. Cuando nació Jesús, Roma ya tenía unos 750 años, fundada como una pequeña aldea a orillas del río Tíber en Italia occidental. Creció hasta hacerse un pueblo, luego una ciudad y por fin un estado. A través de guerras y tratados con los estados vecinos siguió el proceso de expansión. En 265 a.C., 500 años después de su fundación, Roma era ya dueña de toda la península itálica. Luego se extendió hacia el oeste a través del mar. En menos de 100 años había conquistado las islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña, el poderoso estado de Cartago en el norte de África y mucho de España. De allí se volvió hacia el este y el norte. Conquistó todas las tierras sobre el Mediterráneo, toda la Galia hacia el norte y parte de la Alemania de nuestros días. Fue así que Palestina vino a quedar bajo el control del imperio en el año 63 a.C. y se transformó en una provincia del mismo en el 6 después de Cristo. Hasta el año 27 a.C., todos los territorios de Roma eran administrados por una forma de gobierno central conocida como república. Dentro de la misma, el Senado romano era muy poderoso y ninguna persona por sí sola controlaba el gobierno. Sin embargo, en el año 27 a.C., luego de un número de desastrosas guerras civiles que duraron más de 100 años, se le dio el poder absoluto a Gayo Octavio, sobrino de Julio César, conquistador de la Galia y uno de los más grandes romanos. A Octavio se le conoce en la historia como César Augusto, el primero y más grande de los emperadores. Con él terminó la república y comenzó el imperio. Reinó desde el año 27 a.C. hasta el año 14 después de Cristo. Este es el César que aparece en Lucas 2:1 cuando se dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Con la excepción de algunas luchas en las fronteras del imperio, el reino de paz iniciado por César Augusto duró más de 200 años. Fue durante estos 2 siglos que la Iglesia, resultado de la vida y obra de nuestro Señor, llegó a ser un testigo del Evangelio a través de todo el imperio. Los límites del imperio eran claros. Al oeste,
tenía el Atlántico, desde los Alpes al Mar del Norte. Al Rin separaba la Galia de la Alemania no conquistada. En el sudoeste de Alemania, no muy lejos del nacimiento del Rin, el río Danubio corría hacia el este para desembocar en el Mar Negro. Este río protegía el imperio de las tribus de los bárbaros del norte. En el este, la frontera la constituía el imperio persa. Por el sur, debajo de la larga y fértil franja a lo largo de la costa del África del Norte, el desierto de Sahara limitaba el imperio. Con la excepción de unas pocas variaciones, especialmente en el este, como consecuencia de las guerras con Persia, estos límites se mantuvieron por más de 4 siglos. En este vasto imperio, la Pax Romana hizo posible el comercio y los viajes en forma fácil y segura. Era posible viajar de un lado a otro del imperio por tierra, mar y ríos. También se promovió el desarrollo de la cultura en todos sus aspectos, llegándose a grandes logros en el campo de las letras, la arquitectura y la escultura. El estudio de las leyes se desarrolló notablemente. En cuanto a la economía, se alcanzó un mayor grado de prosperidad a través del imperio. Por doquiera, el ejército romano era un símbolo del poder romano, de la ley romana y de la paz romana. Y lo que era importante es que había una lengua común, el griego, por medio del cual se podían entender a través de la mayor parte del imperio. Una lectura cuidadosa del libro de los Hechos nos revelará muchas de las características del Imperio Romano mencionadas en esta sección. La Iglesia cristiana tiene sus raíces en la historia y la religión de Israel. La salvación viene de los judíos, dijo Jesús en Juan 4:22. Jesús no vino para abrogar, sino para cumplir la ley y los profetas. Mateo 5:17. Aquellos que pertenecen a Cristo son linaje de Abraham, herederos de acuerdo con la promesa. En Gálatas 3:29. Así como la Palestina era parte del Imperio Romano, la Iglesia está relacionada y muy profundamente con Israel, el pueblo de Palestina. La Iglesia primitiva era totalmente judía, su Salvador era judío, y todo el Nuevo Testamento fue escrito probablemente por judíos. Es útil, por lo tanto, hacer una breve reseña de la historia de Israel. El reino de Israel fue prácticamente establecido por David, el hijo de Isaí, alrededor del año 1000 a.C. David reinó hasta más o menos el año 960 a.C. David imprimió tal carácter al reino y a su función real que llegó a ser un símbolo de las esperanzas mesiánicas de Israel. Después de la muerte de su hijo Salomón, alrededor del año 930 a.C., el reino que David había establecido se dividió en dos. El reino del norte, llamado Israel, fue atacado y sus moradores llevados cautivos a Asiria en el año 721 a.C. Israel nunca fue restaurado. El reino del sur, Judá, que había permanecido leal a la casa de David, tuvo una historia más larga. Sin embargo, en 586 a.C. también fue llevado al exilio en Babilonia. En 539 a.C., Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia. Ciro permitió que aquellos que desearan volver a Jerusalén lo hicieran. Al año siguiente, varios miles volvieron a su tierra nativa. Estos luego reconstruyeron el templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había destruido. Después de estos, otros grupos volvieron a Palestina. Uno de sus líderes fue Esdras, un sacerdote que amaba profundamente la ley de Moisés. Tenía un gran deseo de que la observancia de la Torá, la ley de Israel, llegara otra vez a formar parte vital de la religión judía. Los fariseos, a quienes encontramos a menudo en los evangelios y en los hechos de los apóstoles, emergieron de este movimiento tendiente a restaurar la ley que Esdras había comenzado. Entre los años 334 y 323 a.C.,
Alejandro, el joven rey macedonio, conquistó todas las tierras al este de Grecia, hasta la India y hasta Egipto al sur. Cuando murió en 323 a.C., sus generales dividieron entre ellos el imperio que Alejandro había creado. Ptolomeo fue entonces el regidor de Egipto. Dentro de la zona que él gobernaba estaba Palestina, que permaneció bajo la autoridad de sus descendientes hasta el 198 a.C. En ese mismo año, los descendientes de otro de los generales, Seleucio, obtuvo el control de Palestina. Los seleucidas gobernaron Siria, gran parte del Asia Menor y toda Persia. Este cambio en los gobernantes de Palestina tuvo muy grandes consecuencias para el pueblo judío. Gracias por acompañarme en este recorrido por el mundo de la iglesia primitiva, que al conocer su contexto, sus luchas y su fidelidad, podamos renovar nuestro compromiso con el mismo evangelio que ellos proclamaron. El evangelio de Jesucristo, soberano y suficiente. Seguimos creyendo que la palabra predicada, el Espíritu obrando y la iglesia edificada siguen siendo el medio por el cual Dios transforma el mundo. Hasta la próxima.